Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Cuando nos encontrábamos con la información de que Paraguay tiene una candidatura para ocupar dentro de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos tener ahí un juez. Yo no sé si tenemos algún antecedente paraguayo, ya la entrevistada de hoy nos va a decir. Lógicamente que nos ponemos contentos, nos ponemos, a pensar la importancia que pudiera tener para nosotros el hecho de que contemos con un profesional del derecho juzgando casos dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí de inmediato también nos vienen las distintas preguntas. ¿Cómo se postula un candidato? ¿Cómo un Estado propone un nombre? ¿Qué requisitos debe tener ese candidato? ¿Cómo el seno de la Corte llega a elegir a sus tribunales? En fin, tantas cosas que se nos ocurre preguntar y por eso nos comunicamos con ella y agradecemos que esta noche nos dé parte de su tiempo. Doctora María Alejandra Peralta, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto siempre compartir contigo. Bueno, doctora, ¿qué representa? Yo no sé si hay antecedentes. Comencemos por ahí porque francamente no sé. ¿Tenemos algún antecedente de alguna candidatura de un profesional paraguayo del derecho para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y si alguna vez alguien asumió esa responsabilidad. Sí, antecedentes de candidatura sí tenemos. Recordemos que en el 2021 hubo una vacancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí Paraguay había postulado a la doctora Miriam Peña. En aquel momento, bueno, ella no fue seleccionada en esa oportunidad. Esta es la segunda vez que Paraguay postula a un nacional, en este caso el doctor Diego Moreno. Pero en caso de ser elegido, sí sería la primera vez que un paraguayo ocupe uno de los 7 lugares de la Corte Interamericana, que está compuesta por 7 jueces. Estos 7 jueces tienen un mandato de 6 años y pueden ser reelectos por un periodo más. En el caso actual existen 3 vacancias, ¿verdad? La vacancia que deja el doctor Ferrer MacGregor. Él es mexicano, que ya está culminando su segundo periodo, es decir, él ya no va a volver a ser reelecto. Luego está la vacancia del doctor Sierra Porto, él es colombiano, en su caso también ya es su segundo periodo, él ya no puede ser reelecto. Y la tercera vacancia es del doctor Ricardo Pérez Manrique, él es uruguayo y él terminó su primer periodo, es decir, él está postulando nuevamente para el segundo periodo de 6 años de juez de la Corte Interamericana. Entonces, así digamos que generalmente se tiende a volver a elegir a aquel juez que está postulando por su segundo periodo. Entonces, básicamente, digamos que tenemos 2 vacancias que son las que dejan el juez mexicano y el juez colombiano. En esta oportunidad se están postulando 5 candidatos, ¿verdad? Una mexicana, en realidad una candidata y 4 candidatos. Una mexicana, luego tenemos un colombiano, el uruguayo, por supuesto, Pérez Manrique, el paraguayo Diego Moreno, y un peruano, Yelison Zimmer. ¿Qué representaría para nuestro país tener a un compatriota en esa corte, doctora? Bueno, sería la primera vez, ¿verdad? Siempre es algo importante tener un paraguayo, una paraguaya en un lugar de decisión tan importante como es uno de los 3 tribunales regionales, ¿verdad? Al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la segunda pata del sistema interamericano conjuntamente con la Comisión Interamericana o CIDH, como la conocemos. Sí. Pero más allá del nacionalismo, ¿verdad? Aquí lo importante, por sobre todas las cosas, Juan y audiencia, es la independencia de los jueces, ¿verdad? La independencia que puedan tener esos jueces que vayan a ser electos, porque el cargo que van a ocupar es el último bastión que tienen las personas para reclamar violaciones de derechos humanos cometidas por los estados latinoamericanos del continente americano, que son parte de la Convención Americana. Entonces, es un lugar que debe ser celosamente custodiado, digamos, para la defensa y la promoción de los derechos humanos, y no tiene que prestarse a ningún tipo de digamos, injerencia que puedan tener. Estos jueces tienen que ser absolutamente imparciales y, por supuesto, tienen que conocer a cabalidad los estándares en materia de protección de derechos humanos que el sistema interamericano viene elaborando a través de más de 40 años de funcionamiento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos nace justamente con la Convención Americana que es del 69, que entra en vigor en el 78, es decir, desde el 78 empezó a trabajar oficialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su primera sentencia fue en el año 89 y a partir de allí viene desplegando una amplia cantidad de sentencias, más de 500 sentencias a la actualidad, una gran cantidad de opiniones consultivas, también 29 opiniones consultivas y también un montón de medidas cautelares. Esas son, digamos, las tres funciones principales que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la persona que vaya a ocupar el cargo de juez o jueza tiene que ser una persona de una notoria trayectoria en materia de derechos humanos, de tutela de derechos humanos, una gran honorabilidad, una reconocida honorabilidad, y también existen requisitos formales como ocupar, digamos, como tener, digamos, el más alto grado académico que el que ocuparía la máxima autoridad judicial en cada país, ¿verdad? En el caso de Paraguay, ser doctor en Derecho, los mismos requisitos que para ministro de Corte. Y también, por supuesto, ser una persona completamente independiente del Poder Ejecutivo, es el que finalmente lo postula, ¿verdad? Porque es el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería Nacional quien postula a los candidatos. Y bueno, entonces, más allá del nacionalismo, diría yo que tiene que tener esa independencia absoluta. ¿Por qué? Porque además de quitar, digamos, ese elemento del nacionalismo, tenemos que recordar que los jueces no pueden juzgar casos de sus propios estados. Es decir, en el caso de que sea seleccionado el candidato paraguayo, nunca va a poder juzgar un caso contra Paraguay, ¿verdad? Eso les es vedado a los jueces. Un juez argentino no puede juzgar un caso contra Argentina, un juez uruguayo no puede juzgar un caso contra Uruguay, y así sucesivamente. Tienen que ser 7 jueces de distintas nacionalidades, pero nunca pueden juzgar o entender ellos en un caso o decidir ellos en un caso contra sus propios estados. Y recordar también, Juanito y audiencia, que la Corte Interamericana viene desarrollando una jurisprudencia, digamos, bastante sólida en temas bastante controversiales también, que aquí en Paraguay, digamos, siguen siendo debatidos, pero ya la Corte ha trabajado bastante sobre diversos conceptos. Y otros que están, otra línea jurisprudencial que está en constante construcción, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derechos, por ejemplo, por citarte, de derechos de las personas LGTB, tiene la Corte estándares, tiene opiniones consultivas, por ejemplo, que la opinión consultiva 24, que habla acerca de los derechos del colectivo LGTB, que tiene que manejarlo aquella persona, aquel candidato, ¿verdad? Y en el caso de Paraguay, ese candidato paraguayo tiene que comprender, internalizar y manejar esos conceptos, porque si no sería evidentemente una involución, un retroceso para esos estándares consolidados ya de la Corte Interamericana. Y así en muchos otros temas, como cambio climático, por ejemplo. Es decir, uno no puede postular a juez de la Corte y seguir negando derechos a ciertos colectivos o seguir desconociendo conceptos como el feminicidio, como el cambio climático y como otros que existe, digamos, bastante tensión dentro de la sociedad paraguaya todavía. Entonces, esto, digamos que son cuestiones básicas y elementales, es por eso que se requiere que tenga un gran conocimiento en lo que son los estándares en materia de derechos humanos. Ahora, doctora, si usted nos aclaraba que un juez no puede entender en una causa donde su estado sea parte, donde su país sea parte, no obstante, ese juez postulado tiene que tener total separación o distancia, digamos, del Poder Ejecutivo. Le pregunto esto por el caso particular de nuestro candidato, que entiendo es hermano del asesor jurídico del presidente de la República. Teniendo en cuenta de que si por ahí llega un caso del Estado paraguayo una vez que él sea elegido, digamos, si él tiene que recusarse, inhibirse, entonces igual podría ser un impedimento esa situación en particular. Bueno, de hecho eso está en la Convención Americana y está en el Estatuto de la Corte. Ahí no hay mucha discusión. Un juez tiene que excusarse cuando llega un caso contra su propio estado del cual él o ella es nacional, ¿verdad? Pero también surge, digamos, tensión cuando tendría que decidir, y es que existe esa dependencia con el Poder Ejecutivo, cuando tenga que decidir contra otros estados. Por ejemplo, un caso contra Argentina.
¿Qué pasa si las relaciones diplomáticas exigen que tengamos buena relación con Argentina? El Poder Ejecutivo necesita, digamos, buenas relaciones con Argentina y finalmente el juez paraguayo tiene que dictar sentencia en contra de la Argentina. Por eso que, poniendo un simple ejemplo, ¿verdad? Por eso que se requiere una completa y absoluta independencia del Poder Ejecutivo. Más allá del nacionalismo, más allá de que nos pongamos todas las camisetas y queramos que sea un paraguayo o una paraguaya que ocupe ese cargo, aquí lo que se tiene que garantizar es la independencia, porque tarde que temprano va a tener que decidir sobre temas bastante controversiales y evidentemente tiene que tener, digamos, esa solvencia y ese conocimiento en materia de estándares de protección de derechos humanos. ¿Y usted tiene una opinión con respecto a quién podría llegar a ocupar, compatriota nuestro, que podría llegar a ocupar ese lugar, doctora? ¿Tendría una posición con respecto a su persona y a su profesionalismo, digo? Bueno, en Paraguay realmente existen expertos y expertas en materia de derechos humanos. Tenemos el caso de la doctora Tania Abdo, por ejemplo. Ella es actualmente presidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí te podría decir que es un privilegio y un lujo para Paraguay tenerla a ella como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que forma parte, digamos, del mecanismo de control del sistema de Naciones Unidas. Ya tuvimos también el caso de otra paraguaya que fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la doctora Rosa María Ortiz en su momento. Ella integró ese cargo por 4 años, ya no fue reelecta porque Paraguay ya no le propuso de vuelta a ella, el Estado siempre es el que tiene que proponer. Pero en el caso de la Corte Interamericana se requiere otro requisito más, que es el de tener el grado de doctor o doctora. Entonces, allí digamos que las limitaciones, podríamos tener grandes expertos en materia de derechos humanos, pero de vuelta está la limitante que además de ser experto en derechos humanos, también tiene que ser doctor o doctora en derecho. Entonces, son bastantes los requisitos y bueno, digamos que existen en Paraguay, pero lastimosamente son muy pocos todavía. Claro, claro, y no reúnen ese requisito del doctorado en Derecho. Quiero ir a una breve pausa, doctora, después quiero completar el programa unos minutitos más, otras preguntas más con respecto a esto. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Vamos a un corte y ya volvemos enseguida con más de La Esencia aquí en Mega TV. Seguimos hablando con la doctora María Alejandra Peralta, muy amable siempre ella en concedernos parte de su tiempo hoy con respecto a lo que es la selección, la propuesta, la postulación de un compatriota para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora, usted fue muy clara al explicarnos cómo postula un Estado parte a un candidato. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de selección? Una vez postulado un candidato, una vez que llegue su nombre y su currículum al seno de la Corte, ¿cómo trabaja la Corte para seleccionar a los candidatos? Bueno, tu pregunta es muy importante, Juanito, porque de hecho esta fue una de las recomendaciones que siempre se hace, este grupo de expertos, que el que evalúa a los candidatos cada vez que existe una vacancia. Y tanto la Convención Americana, que es la que crea la Corte Interamericana en su artículo 33, como el Estatuto de la Corte, simplemente citan cuáles son los requisitos para ser juez o jueza de la Corte, pero no refieren acerca del proceso de selección de los estados. Sin embargo, atendiendo a los conceptos básicos de cualquier sistema democrático, ¿verdad? Entonces, siempre se recomienda que exista un proceso público de elección de candidaturas para que sea lo más abierto y lo más participativo posible y que pueda, digamos, reunir justamente ese elemento de la independencia. En Paraguay y en los otros países que han postulado en esta oportunidad, no existió un proceso de selección, sino que simplemente fueron designados por el Poder Ejecutivo, es decir, directamente con la venia de los presidentes de las repúblicas de los estados partes, ¿verdad?, que propusieron en esta ocasión. En el caso de Paraguay no existió un proceso de selección dentro de Paraguay que permita a otras personas que estén postuladas para este cargo que lo puedan hacer a través de un proceso o de un concurso. Simplemente el Ejecutivo designó al doctor Moreno
¿verdad? Supongo que por su trayectoria y por su currículum, pero no atendió, digamos, la posibilidad de que esto sea abierto y que se genere un sistema de selección participativo en el cual otras personas puedan postularse. Claro. Simplemente fue, digamos, una Ajá. cuestión electiva y una propuesta directa del presidente de la República. Entiendo, pero una vez que llegue su candidatura a la Corte ¿cómo trabaja en decidir finalmente si él va a ser o no un juez? No, no, no. Esto decide la Asamblea General de la Ah, OEA, ¿verdad? ya. Postulan los estados según el Estatuto de la Corte y según la Convención Americana. Cada estado puede proponer hasta 3 candidaturas, pero Ajá. por lo menos dice una tiene que ser nacional de ese estado que propone. Es decir, Paraguay puede proponer un paraguayo, un chileno y un argentino. Ujú. Chile puede proponer un chileno, un colombiano y un paraguayo, un peruano, Ajá. pero por lo menos uno de su nacionalidad y hasta 3, ¿verdad? En este caso, cada estado propuso uno de su propia nacionalidad. Se propone en cada periodo de sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es decir, en este caso se está celebrando justamente en Paraguay el 54 periodos de sesiones de la OEA, ¿verdad? La vez anterior creo que fue en el 51 periodo de sesiones, en el año 2001, si mal no recuerdo, que se generó otra vacancia. En este caso se generan 3 vacancias. Quiere decir que para la siguiente selección, eh, creo que dentro de 3 años más o menos se generaría otra vacancia de los que están actualmente ejerciendo el cargo. Ujú. Entonces allí de vuelta se va a esperar el próximo periodo de sesiones de la OEA y allí es donde se decide a través de los votos que deposita cada estado. Entonces cada estado a través de su representante, que sería su canciller, va votando por el candidato que desee, ¿verdad? Entonces, en este caso, todos los estados tendrían que votar por alguno de los 5 candidatos. Y allí, digamos que de acuerdo a la mayoría de votos, quedan los 3 primeros candidatos electos, los que obtengan Ya. los 3 primeros votos. Se me va aclarando más. Doctora, se me quedó ese ejemplo que usted puso. ¿Qué pasaría si por ahí tenemos una relación diplomática muy particular con la Argentina y Argentina es un estado parte en una controversia en la Corte? ¿Hay posibilidades de inhibición, por ejemplo, como tenemos en nuestro sistema interno acá? Un juez paraguayo, por ejemplo, puede decir, no voy a entender en este caso porque tenemos una relación muy particular con la Argentina y no quisiera yo intervenir. ¿Se puede hacer eso y si sucede, si es admisible? No, de ninguna manera eso no es admisible. Ellos tienen la obligación de juzgar los casos que lleguen a su conocimiento. Esa Ajá. no es una causal, ¿verdad? Ujú. Ahora sí sería una causal en el caso de que haya actuado, vamos a suponer, el juez de la Corte Interamericana haya actuado como abogado en algún momento Ah, de ya. algún caso. Sería realmente muy, muy raro, pero ya sucedió en el caso, recordemos el caso de Ronnie Martí, Ujú. ¿verdad? Que el juez argentino en ese momento eh, se había excusado de entender porque en algún momento él estuvo como abogado de la señora María Edith Bordón de Bernal. Ajá. Entonces, él se había excusado de entender en esa oportunidad. Pero, digamos, son situaciones rarísimas, ¿verdad? Solamente en esos casos, pero que exista, digamos, un por una cuestión de amistad, de decoro con el litigante en ese momento. Es muy raro que ocurra que suceda una cuestión así, pero por una cuestión de relaciones diplomáticas entre estados no es una causal admisible y justamente es por eso que se tiene que garantizar la independencia de los jueces para que puedan con toda solvencia juzgar los casos que lleguen a su conocimiento, a excepción, repito, de aquellos casos que sean del estado de su propia nacionalidad. Correcto. Esta corte tiene una sede fija, digamos, donde dirime los conflictos que llegan a su mesa o eventualmente tienen también la posibilidad de ir a otro estado a sesionarse. ¿Se da eso, doctora? Ambas cosas. La Corte Interamericana tiene su sede oficial en San José de Costa Rica. Ujú. Ya desde hace mucho tiempo empezó sesionando. Sus primeras sesiones las hacía en el teatro de San José de Costa Rica, donde se había firmado, donde se había aprobado la Convención Americana hace ya más de 40 años. Pero a partir de que se le fue cedida su sede en San José, la Corte tiene su sede oficial allí y allí es donde sesiona. Sin embargo, puede, a invitación de cualquiera de los estados partes, trasladarse
a ese Estado en algún periodo de sesiones de la Corte Interamericana también y juzgar casos según su calendario en esos países. El primer país donde sesionó la Corte fuera de su sede fue en Brasil, y también en alguna oportunidad vino a Paraguay a sesionar y a juzgar casos, dos casos justamente, uno contra Perú y el otro no recuerdo contra quién, pero ya sucedió también en Paraguay en la sede del Poder Judicial de Sajonia. Pero sin embargo, cuando se trasladan fuera de su sede a esos países, no puede tampoco la Corte digamos, diligenciar o tener audiencia pública respecto del Estado en el cual está sesionando. Es decir, una vez que viene a Paraguay a sesionar, no puede sesionar contra Paraguay, contra un caso contra el Estado paraguayo. Correcto. Doctora, no le voy a preguntar si los resultados o las decisiones de la Corte son vinculantes para los Estados partes. Más vale que lo sean, es demasiado obvia la respuesta. Ahora bien, ¿cómo se materializa, digamos, cuando hay una condena al Estado paraguayo, por ejemplo, y si el Estado paraguayo desoye esa condena? ¿Qué pasa después? El caso Bonifacio Ríos, por ejemplo. ¿Cómo llega a ser coercitivo o coercitiva la decisión de la Corte de que el Estado paraguayo cumpla lo que le pide? Sí, los Estados partes tienen la obligación de cumplir las sentencias de la Corte. Eso está establecido en la propia Convención Americana. Y al ratificar la Convención Americana se obligan a conocer la competencia de la Corte y también a aceptar sus decisiones, sus fallos, ¿verdad? Que sí son vinculantes para el Estado contra el cual recae y hace jurisprudencia para el resto de los estados, que ella sabe evidentemente cuál es la línea jurisprudencial de la Corte en el eventual caso de cometer las mismas violaciones. Ajá. Y si son, al ser vinculantes, también son inapelables. El Estado no puede apelar más las decisiones, las sentencias de la Corte, y tiene la obligación de cumplirlas por un principio básico del derecho internacional, que es el pacta sunt servanda. Los pactos están para ser cumplidos. Y bueno, al ratificar, el Estado paraguayo tiene la obligación de cumplir. Una vez que la Corte dicta una sentencia, se abre, digamos, un periodo de una fase de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, y la Corte regularmente va supervisando que los estados cumplan con las resoluciones que ellos dictan, con los puntos resolutivos, en el plazo que establece la Corte. Algunos puntos son más fáciles de cumplir, otros digamos que tardan un poco más. Aquellos que tengan que ver con una indemnización, se tiene que esperar a introducir eso en el presupuesto general, eso lleva su proceso. Aquellas cuestiones que son de reconocimiento. Las sentencias de la Corte, para poder entender mejor, tienen dos partes. Una que es la parte del resarcimiento o de la reparación, y la otra que es la parte de la indemnización. En cuanto a la reparación, se trata de alguna manera de subsanar ese daño causado en tanto se pueda, ¿verdad? Evidentemente cuando se afecta a la vida o cuestiones así ya no se puede, digamos, subsanar, pero en tanto se pueda, atañe a una cuestión moral, ¿verdad? Como poner el nombre de la víctima a alguna calle, alguna biblioteca, reconocimiento de la culpabilidad pública por parte del Estado, publicar la sentencia en un periódico de gran circulación, o medidas de no repetición, capacitación a funcionarios, modificación legislativa. Entonces hay algunas cuestiones que son más fáciles que otras. La modificación legislativa va a tardar más tiempo que el reconocimiento público, por ejemplo, de la sentencia. Correcto. Y lo que es la indemnización ya tiene que incorporarse al presupuesto general de gastos de la nación, y es allí, digamos, que donde tiene un proceso un poco más lento, porque obviamente existe mayor burocracia para que eso se concrete, pero correcto, la Corte va haciendo un monitoreo constante para que los estados cumplan con su obligación. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, nos aclaró muchísimo con respecto a cómo funciona esto, y oportunamente seguiremos charlando. Hay otras preguntitas más que quería hacer con respecto a nuestra situación interna acá, y me gustaría consultar con usted también, así que la estaríamos molestando de vuelta muy pronto. Siempre es un placer para mí conversar contigo, Juanita, y con toda tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias a la doctora María Alejandra Peralta. Muy pronto, muy posiblemente, tengamos a un compatriota como integrante, nada más y nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por la atención. Hasta la próxima en La Esencia.